pues, ¿usted ha escuchado la película esta? ¿La ha visto, ha oído hablar de ella? ¿Mentada de padre? No estoy mal, Mentada de padre. Yo sé que lo habitual es de madre, pero la película es Mentada de padre por culpa de Marc Alarraqui, que es el director, de Fernando Robsar, que es el director también, y aquí está nada menos que el Diablito. Sí, el Diablito. Mauricio Barrientos. Gracias. Bienvenido. Feliz, teacher, de estar aquí. ¿Cómo no? Claro que sí. A ver, Marc Alarraqui, ¿qué locura se te ocurrió esta vez? Y a ti también, sí, porque bueno, usted la prueba de cordura no la pasan, ¿sí? No la vamos a pasar y qué bueno, ¿no? Y de ese espectro nos queremos quedar sin duda. Se nos ocurrió escribir la falsa historia del primer reality show en la historia de los medios de comunicación. Entonces inventamos la historia de don Lauro Márquez Castillo, que es el dueño de una estación de radio en México en 1940, que odia a sus 4 hijos buenos para nada, y entonces los obliga a competir en diferentes retos, mientras él microfonea toda la casa, para que un hijo quede campeón, se quede con toda la herencia y los demás a la calle. Y entonces crean el primer reality show de los hermanos Márquez Castillo, y radio, peleándose por la radio, por la herencia. Bueno, pues tu bisabuelo fundó la W. Así es. ¿No? Don Emilio Azcárraga Vidaurreta. Fernando. Pues es que la radio, y aparte hemos hablado muchísimo de este tema, pero la radio, el teatro de la imaginación, era este último momento donde la gente escuchaba, imaginaba, unía familias, entretenía, o sea, había la mezcla de música con noticias, con radionovelas. Queríamos ir a ese mundo, queríamos ir a ese México. Pues sigue siendo, la radio es la pura magia. Así es. Te lo digo yo. Sí. ¿O tú qué opinas, Diablito? A mí me encanta la radio. Y creo que ahora se empieza a ver un poco ya otra vez este movimiento por el lado de los podcasts y todo esto, donde ya mucha gente empieza a hacer radio, porque también por diferentes aplicaciones ya empieza a haber más apertura, ¿no? Claro, sí, no se quedó atrás. O sea, no fue simplemente encontró otro auditorio, encontró otra manera de llegar. Y yo escucho muchísimo podcast y yo escucho todavía la radio mucho cuando voy en el coche, y muchísima gente. Hay gente que cree que ya no se escucha tanto, pero estarían, o sea, las cifras dicen lo contrario. Es donde yo siento que es el mejor lugar donde escuchar las noticias. Por ejemplo, yo te digo que si alguien dice aquí una barbaridad, incluido yo, en un momento va a ser tendencia. Claro. ¿Trazamos o qué? Pues de una vez. A ver, los retos que digan alguna barbaridad. Uy, no, pues les va a costar mucho trabajo, ¿no? No creo. Bueno, entonces, este es el contenido, Fernando, de la película, la trama. Así es. Sí, este viejo cacique, ¿no? Exacto. Héctor Suárez. Nada más y nada menos. Es Héctor Suárez, nuestro papá, y quien encarna al señor Don Lauro. Y fue increíble la experiencia también de estar con él, que es un ícono de la comedia en México, y tenerlo enfrente improvisando también. Por parte de Fernando y de Marco hubo mucha libertad que se nos dio para improvisar. Entonces fue un proceso en este proyecto muy divertido, y creo que se logra plasmar en la pantalla. Y además para ustedes tiene que haber sido de un gran aprendizaje, ¿no? Sí, fue increíble. Tener enfrente a Héctor Suárez. Fue increíble porque a fin de cuentas creo que él le gusta también jugar mucho, y gracias, como te decía, a esta libertad, los 4 hermanos, tanto él con los 4 hermanos creo que se logró una escena que a nosotros nos ayudó mucho, de hecho, a poder a partir de ahí tener un camino más claro de hacia dónde iba cada uno de nuestros personajes. En el momento que nos estaba regañando y las cosas que nos decía, nos hacía ver al personaje tal y como era, ¿no? Que son 4 buenos para nada. Es que Héctor es un monstruo. Es un monstruo. Sí. Y tenerlo también, verlo en la pantalla grande, es un agasajo, porque justamente, como bien dicen, cuando hablábamos con él decía, don Lauro Márquez Castillo, este hombre de la justo terminando la Revolución Mexicana, patriarca, opresor, demás. Héctor decía, yo sé quién es don Lauro es mi propio padre. Entonces lo abordó toda la comedia desde la realidad de una generación de mexicanos
que oprimían a sus hijos a través de este machismo, que no querían que sus hijos fueran creativos, artistas, deportistas. Y también habla un poquito de eso la película, de este momento de 4 hijos que están atrapados al padre, están amarrados a él y anclados a la herencia, al nombre, al patriarcado. Sí, ya no hacer nada, ¿no? Y a los juniors, ¿no? Claro. Eran los juniors de la época. Aparte que cada uno tiene como este detalle que va muy ad hoc a la época. O sea, en el caso de mi personaje, Iker, es un güey que se cree comunista y quiere ser como Diego Rivera, lo odia, pero está enamorado de Frida Kahlo y entonces es guanabida allá. El otro quiere jugar Hayalay. O sea, es como, tienen estos detalles muy de la época. Sale Frida Kahlo ahí, se juega un poco con la historia. Que y los otros 2 hermanos. Es un actor. Un actor sin aplauso. Un actor que quiere montar el Quijote en musical, antes de que se hiciera el musical, claro, adaptado al español norteño. Todas las ideas son como de... Y Antonio Gaona es un explorador que quiere entrar a un club de exploradores porque le da miedo salir de México. ¿Como de scouts o qué? Como los que se van a Antártida los que llegan con mordida de oso. Largos alcances. Oye, teacher, abrimos en 4º lugar de la taquilla el fin de semana. Sí, porque estrenaron el viernes. El viernes. Ahora ya tercero. Tercer lugar. Ahora ya tercero. Subimos a tercero. Estamos, bueno. Está tan loca que está funcionando. Además tú tienes una buena manita para eso, ¿no? Para hacer chistes. No. Para la taquilla, compadre. Para la taquilla. Yo no sé dónde te salió, pero a veces me parece que estoy oyendo, ya sabes quién. ¿Por qué, mi teacher querido? ¿Cómo están aquí todos? ¿Has hablado con Valentina? ¿Cómo está? Sí, acabo de hablar porque vino a México. Yo también hablé con ella. Sí. Exacto. Pero sí es la locura. La peli salió con 1,300 salas en todo el país. 1,300, no. Que es un estreno enorme. Y ya hoy cumplimos los 500,000 espectadores en 4 días. O sea que sí se queda en los cines. Se va a quedar en los cines. Que es lo importante, ¿no? Sí. Porque... Y también que ha habido como mucho de boca en boca, entonces eso es súper importante. Sí, porque además esto de los cines es la programación es implacable, ¿eh? Implacable. Sí. Si no reúnes tanto, sobre todo el fin de semana, bye. Exactamente. Pues estamos gozando de buena salud, afortunadamente, y las cadenas están apoyando, el público está comentando, se está viralizando mucho, que hay que ir a verla. Pues hay que ir a verla. Pues Vamos hay que ir a juntos. verla. Sí, no, yo quiero. ¿Sabes qué sería un agasajo ir a verla con tu papá? Bueno. Es que además que estás en la grilla todo el día, y luego ¿no? los Con panchos, la política y no sé, exacto, luego los panchos. Claro. Sí, Y la a locura, los a mí panchos, sí. el día de la premiera a mí me tocó estar sentado junto a Carlos y Cintia y del otro lado junto a mis hijos, que tienen 10, 11 y 13 años. Y te lo juro que había toda una parte del humor de esta película es un humor para una generación. De un lado, que y luego sí, de otro. que recuerda la época, o sea, que sabe lo que es la época de oro del cine mexicano, que sabe quién es Tintán, que sabe quién es Pedro Infante. Y del lado de mis hijos, pues quienes saben quién es el Diablito, quién es Osvaldo Benavides. Entonces, encontramos una película para toda la familia, es clasificación B. Entonces, es un homenaje a la radio, para ahorita que este estamos micrófono, de hecho, es... usamos mucho este estilo de micrófonos. Porque como microfoneas una casa en 1940, pues le pones 300 de estos. Entonces, colgando, lo más invasivo del mundo. Está muy divertido, pero creo que se logra transmitir cómo se vivía la radio en esa época o cómo se vive la radio. Creo que en pantalla ves una cosa Y el diseño y el diseño de audio es como te lo vendería la radio, ¿no? Entonces está muy divertido. Yo insisto, la radio es magia, la radio es imaginación. Así es. ¿Sí? Y esta es una oda a la radio, de verdad con mucho amor la hicimos. Está muy divertido. Bueno, pues ya sabemos que hay que ir a ver. Ya voy, ingeniero, no me presione, por favor. Ya bastante Córtenle. tengo, ¿sí? Ventada de Padre, que dirige Marc Alarraqui, Fernando Robsar. Bueno, está el gran Héctor Suárez, al que le mando un abrazo. Y uno de los hijos, esos buenos para nada, ¿sí? Pues es el Diablito, ¿sí? Mauricio Barrientos. A ver, enséñale, ¿a qué cámara le voy a enseñar la... ¿Mi camiseta? ¿Sí? Mira, ahí está. A ver, ¿en qué? Aquí, en esta. A ver, espérame. Aquí Espérame, ¿me permites? A esta, Ahí sí, está, por favor. Ahí está. El show del salinismo. Es que es mi podcast que se llama El Show de Don Peter. Y entonces Carlos Vallarta, que está ahí también, se nos ocurrió un día decir,
A ver, no Bueno, la cierren, no la cierren, no la cierren usted. Ahí está, para que... A ver, ¿y qué dice el show? Que se del quede así como salinismo. está, que se quede así como esté. ¿Y quién tienes en medio para la radio? Tenemos aquí al señor Salinas de Gortari, un ícono en nuestra cultura mexicana. Entonces se nos está acusando de salinistas. Bueno, pues ya mandamos a hacer unas camisetas. Ya le he echado del salinismo, ¿no? Le echaron tierra a la 4T y... Le echamos un poquito de tierra. Hablamos de aquellas épocas. Hablábamos un poquito de cuando pues había economistas, ¿no? En el gobierno. Y bueno, todo se nos volteó. Ya somos los más salinistas del mundo. Ya sabes cómo polarizan todo. Entonces, Oye, ¿y ya ese tenemos show las del salinismo camisetas. dónde se presenta? Es el show de Don Peter, lo pueden escuchar en Spotify, en iTunes y también en YouTube lo pueden ver ahí. Venga, pues eso fue de una cortesía. Mira, muchas gracias, 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 Fernando, que estés muy bien. Muchísimas Saludos gracias. a tu papá, Gracias. por favor. Muchísimas También tú. gracias. Muchas gracias. Muchas Sí. gracias. Marc Alarraqui y el querido Diablito. Gracias. ¿De dónde salió eso del Diablito? Dime rápido, porque De una telenovela que hice hace mucho, así me decían, y ya después ya hice unos programas con ese apodo, ya se quedó. bueno, Se pero, portan muy bien. pero nada personal. No, para nada, soy un pan de Dios. Así se ve a 2 millas. A 2 millas. El gran Mauricio Barrientos, yo voy de volado a unos anuncios.